gracias por tu palabra. Te pido, Dios mío, que en esta hora tu espíritu venga cambiando la atmósfera. Señor, quita todo obstáculo, toda interferencia, todo lo que impida que tu pueblo reciba la palabra que tú vas a soltar aquí. Yo oro creyendo que tú vas a romper las cadenas. Padre, tu pueblo ha venido por una bendición. Hemos creído que tú hablas, hemos creído que tú eres real. Por eso, Señor, en esta hora yo me quito para que seas tú hablando a tu pueblo, para que seas tú ministrando a tu pueblo. Padre, que yo no hable palabra humana, sino que yo hable palabra revelada por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, alguien den un aplauso al Señor. Dáselo fuerte que es para papá. Su nombre. Bien, póngase cómodo, vamos a ministrar con el tema corazones a prueba de fuego. Corazones a prueba de fuego. Y leyendo esta escritura, ¿quién habitará? ¿Quién estará en el monte de Dios? ¿Quién estará en la presencia? ¿Quién estará en la casa de Dios? Amén. ¿Quién estará en la habitación de Dios? Yo me pongo a pensar y analizar cómo pasaron aquellos grandes hombres de Dios. Podemos referir a Daniel. Daniel fue probado a prueba de fuego. Pero mire la palabra cómo nos relata que dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua. Y la estatua que él hizo, gloria al Señor. Mira, el joven, le está llamando. Escuchen bien, hizo una estatua. Y la estatua que hizo Nabucodonosor era para que todos se postraran. Pero había tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes tenían un pacto con Dios, estaban guardando la integridad a Dios. Y lo que quería Satanás era que la integridad de estos jóvenes se fuera al piso y que ellos se doblegaran a adorar la estatua. Una de las cosas que el enemigo va a querer es que usted se doble, es que usted se rinda ante las ofrendas del mundo, es que usted viva conforme a la tierra, conforme al pecado, es que usted sea parte de la gracia, es que usted sea parte de la integridad y de la santidad de Dios. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que aquellos jóvenes le dijeron: vive Jehová, oh rey Nabucodonosor, que no nos postraremos y no vamos a adorar la estatua. Présteme atención. Entonces había un horno de fuego, y dice que el horno de fuego lo aumentaron 3 veces más el fuego, porque el que no adoraba la estatua iba a tener un castigo. Pero ahora a ellos le están dando un castigo mayor, por cuanto ellos decidieron honrar al Dios Todopoderoso. Y cuando hablamos de honrar, cuando hablamos de tú estar en la presencia de Dios, de tú agradar a Dios, vendrán pruebas. Que yo dije, pruebas. Por eso leímos ahorita un versículo que está en Mateo 5, verso 12, y dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué el tema corazones a prueba de fuego? ¿Por qué este tema? Porque si usted se pone a ver, una de las cosas que Dios anda buscando es probar el corazón. Dios quiere que tu corazón esté probado, porque hay veces que Dios te quiere bendecir, hay veces que Dios te quiere honrar, hay veces que Dios te quiere abrir puertas, pero hay cosas adentro internamente que Dios necesita quemar, y lo que está dentro del corazón se quema con el fuego. ¿Y cuál es el fuego? La prueba, esas dificultades que te vienen. Siento poder de aquí. Entonces Dios te va a poner prueba. Por eso dice el Salmo donde leímos, Salmo 15. Présteme atención, hermano. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Escucha bien. ¿Quién está en el tabernáculo? El tabernáculo de Dios era el lugar donde habitaba Dios. Usted está aquí. Por eso usted debe de entender que una de las cosas, gloria a Dios, que Dios trató con Moisés antes de que Moisés estuviera en el tabernáculo, fue que Dios se le reveló por medio del fuego. ¿Alguien está aquí? Amén. Lo primero que Moisés ve, gloria al Señor, no es un ángel. Lo primero que Moisés ve cuando tiene el primer encuentro con Dios, escucha bien, no es una bendición en el banco, no es que se levante un paralítico. Moisés lo primero que ve no es que le den las naciones, no es que Dios lo
ella, la salsa está ardiendo. Pero el problema es que los corazones de los hombres no son llamados por la salsa ardiente. Diga a tu vecino, la salsa sigue ardiendo. Las manifestaciones de Dios siguen habitando en este tiempo. Pero usted sabe cuál es el problema. Pregúntame, pastor, ¿cuál es el problema? Es que ya a la gente no le interesa la presencia de Dios. La gente ya no le interesa la presencia de Dios. Por eso cuando te viene una prueba, ya tú quieres correr. Por eso cuando el diablo te hace guerra, ya tú te quieres ir. Te quieres ir de la iglesia, te quieres ir del cristianismo, porque tú sientes que te están dando, tú sientes que estás siendo procesado. Dile a tu vecino, ¿quién te dijo que Dios no procesa? El diseño de Dios procesante. Antes de Dios bendecirte, Dios te va a procesar. ¿Alguien está aquí? Antes de Dios bendecirte, Dios te va a agarrar y te va a meter al fuego. Vamos a ver si es verdad que tú me amas. Vamos a ver si es verdad que tú quieres ministerio. Vamos a ver si es verdad que tú quieres que yo te use. Vamos a ver si es verdad que tú quieres ver mi gloria. Porque Dios no puede entregarte nada hasta que no te haga un cambio de corazón. Por eso el escritor del Salmo 15 dice: Jehová, dime, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Al parecer había un problema. Todo el mundo quería ir para el tabernáculo, pero me parece que Jehová mandó un profeta y dijo: dile que solamente irán para mi tabernáculo lo que yo diga. Ay, papá. Entonces ahora se necesita la elección de Dios. Entonces ahora se necesita que diga Jehová. ¿Alguien está aquí? Hubo un profeta, diga conmigo, había un profeta llamado Samuel, que Jehová lo mandó a ungir a David. Pero cuando él llegó a la casa de Isaí, él vio hombres hermosos, él vio hombres adecuados, hombres preparados para la guerra, y él dijo: este es el ungido de Jehová. Pero la voz de Dios le dijo: no mire la apariencia, porque yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Mientras usted está mirando afuera, mientras usted está mirando el proceso, Dios está mirando el trabajo que está haciendo. Dios está mirando que te está procesando. Dios está mirando que te está cambiando. Dios está mirando que ya la mujer de ayer no es la misma hoy, porque el fuego la está preparando. Tú tienes que ponerte de pie en medio de la guerra. Tú tienes que ponerte de pie en medio de la luz, en medio de tu dolor. Cuando tú sientes que te dan una puñalada, cuando tú sientes que te traicionan, cuando tú sientes que te abandonan, cuando tú sientes que te hieren en el corazón. Todos los golpes en el corazón duelen. ¿Alguien está aquí? Por lo tanto, mientras tú estés en proceso y no sientes el dolor aquí adentro, tú todavía no sabes lo que es fuego. Tú todavía no sabes lo que es procesar. Cuando Dios te procesa verdaderamente, tú vas a conocer quién es Dios. Porque en medio del proceso el único que te puede calmar ese dolor se llama Jehová de los ejércitos. Porque es ahí donde Él te da forma. Diga conmigo, me está dando forma. Lo que tú no sabes por qué, Dios te está dando forma con fuego. Y usted dirá: pastor, pero es que no salgo de una prueba. Pastor, es que siempre hay batalla conmigo. Yo no sé qué es lo que pasa conmigo, que siempre hay una situación, siempre hay una batalla. Pero lo que tú tienes que entender, que esa batalla que tú tienes es porque tú fuiste seleccionado para ir para el tabernáculo. Lo que el enemigo quiere matar es tu adoración. Lo que el enemigo quiere matar es la gracia. Lo que el enemigo quiere matar es que tú te encuentres cara a cara con Dios. Yo te aseguro que si es que te invitan, gloria a Dios, para Plaza Central, el diablo no te va a seguir. ¿Me sigue? Si es que te invitan para un parque, tú no vas a tener guerra. Si el convite es, gloria al Señor, a comer pizza, tú no vas a tener guerra. Si el cumple y te invitan a cinear, a criticar, el diablo no te va a hacer guerra. Pero cuando te invitan para la casa de Dios, cuando te invitan para la presencia de Dios, el enemigo dice: no la dejes ir a levantar.
quémale la estufa, hazle el pleito en la casa, con los hijos, con el esposo, hazle la guerra. Espérate, quítale el sueldo, quítale aquello. Y tú dices, wow, pero mira, pero espérate, pero cuánta batalla. Fácilmente, si tú no estás bajo la revelación, tú abandonas y tú sueltas el llamado, suelta el ministerio, porque tú vas a sentir gloria al Señor que te está probando. Pero en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurado los de limpio corazón. Tú sabes que para tú tener tu corazón limpio hay que sacarle todo lo malo. Y para sacarle todo lo malo, primero hay que quemarlo con el fuego. Tú sabes, porque la maldad que está en nosotros, la impureza que está en nosotros, lo primero es que cuando tú le dices, mira, esas cosas no son de Dios, no pueden estar en mí, va para afuera, ella se resiste. La carne se resiste, tú le dices, carne no peque, y ella dice, yo quiero pecar, yo voy a pecar. Y ella te pide que tú le des pecado. Y esa carne quiere estar en cosas ilícitas. Y esa carne quiere estar mirando pornografía, en fornicación, bebiendo, haciendo todo lo que a Dios no le agrada. Pero cuando tú le dices, ok, vamos a hablar carne, te traigo fuego. El fuego la quema. Y cuando el fuego quema la carne, entonces baja la presencia. Dios mío, ¿usted está aquí todavía? Dije, cuando el fuego quema la carne. Pero el asunto es que a veces usted quiere alinear la carne. Usted no quiere que la carne se queme. Cuando usted se tira al piso y dice, bueno, este piso está frío. Espérate, si me pongo ese silicio en ese piso frío, me va a dar una pulmonía. Si está gotejando la carne. La está engañando. Ay, es que, espérate. Yo no puedo ayunar, porque si ayuno me va a dar una gastritis. Ok, está bien. Yo conozco gente enferma de gastritis y nunca han ayunado. ¿Tú sabías? Alaba. Y usted está aquí. Yo conozco gente que come todos los días y sufren de gastritis. Alaba la gloria de Dios. Lo que tú tienes que entender que si tú te encomiendas a Jehová, Jehová también te guardará. Dile conmigo, Jehová me guardará. Yo siento presencia de Dios. Cuando el enemigo se opone a algo, hazlo. Desde que tú ves que el enemigo te está haciendo guerra con algo, di, voy para allá. Ahora, si tú no ves guerra y tú ves que todo está normal, tú dices, espera, déjame preguntarle a Dios qué es lo que está pasando. Déjame ver qué es lo que está pasando, porque ¿qué? El enemigo sabe que cuando ya tú te encontraste con la salsa, lo que viene es gloria. Porque en medio de la salsa, Dios le dijo a Moisés, entra la mano en tu seno. Hello. ¿Alguien está aquí? Jehová le dijo, entra la mano en tu seno. Préstame atención, no se distraiga, hermano, que Dios le está dando una palabra en este día. Varón, sométete. Ven con nivel de disciplina. Escucha bien. Cuando Dios te quiere dar una palabra, cuando Dios te quiere bendecir, el enemigo va a hacer oposición. Pero escucha esto. Ay, papá, yo siento a Dios. Entra, varón, siéntate cómodo. Ayúdame lo que se siente ese joven ahí. Es que hay una palabra, hermano, hay una pena, hay una batalla. Hoy yo tuve guerra para traer esta palabra. Ustedes no saben lo que yo tuve que pelear para traer esta palabra. Ustedes no saben lo que el enemigo decía. Tú no vas a esa iglesia, tú no vas a predicar. Yo voy. Y el que no, que tú no vas, eso no se va a dar. Y yo voy para allá. Es que usted tiene que coger la señal. Moisés coge la señal y ve la salsa. Moisés que tú bebes una salsa. Pero me extraña porque esa salsa no se apaga. Hay pruebas que por más que siempre están ahí. Hay batallas que tú oras y siempre están ahí. Dios no te va a quitar esa batalla, porque ese es el fuego que te está purificando. Ese es el fuego que te está preparando para que tú tengas la capacidad de tener un corazón conforme al de Dios. Diga conmigo, corazones a prueba de fuego. Hay gente, aún cristiana, oye bien, que el diablo no la hace guerra porque tienen enemigos. Pero los que van para el tabernáculo, Dios de una vez te dice, ve y perdona. Y el diablo te dice, y tú lo vas a perdonar. Y tú no sabes lo que te hizo. Ese fue el que te criticó. Mira, esa fue la que te comió. Tú
fuego, pero es mentira del diablo. Lo que el diablo quiere es que el fuego no te penetre. Cuando el fuego te entre, va a quemar toda esa impureza, y entonces tú vas a decir: yo perdono, yo perdono, yo perdono, yo perdono, yo perdono. Mira, cuando ese fuego se mete, ¿sabe qué pasó con Moisés? Y es que Moisés cometió el error de meterse a la salsa. Hay gente que se quiere devolver y no pueden ya. Hay gente que yo considero, Joel, que Jehová me voy a descargar, y Jehová, que aquí tú no te vas. Ya yo te amarré. Yo considero a la hermana Vázquez. Hermana Vázquez, ¿cuántas veces usted ha dicho: no puedo más ya no aguanto más? Pero no puedo mirar para atrás porque ya te he agarrado. Hay gente que yo no agarra. Te metiste en mi terreno y aquí no te va. Y no sé qué problema me metí. Estoy en la salsa, siento que me quemo, pero no puedo sacar los pies. Entonces oye lo que le dice el tipo: quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que tú estás es santo. Lo que quiere decir que el lugar del tabernáculo, ¿tú sabes cuál es la sombra roja del tabernáculo? El fuego. Tú ves esa sombra roja donde pasan los artistas, vapones, esa gente acá. ¿Tú sabes cuál es la de nosotros? La de ellos es roja normal, la de nosotros es el fuego. Y hasta que tú no pases por el fuego, tú no te vas a borrar. Hasta que tú no pases por el fuego, no te van a dar el gran. Hasta que tú no pases por el fuego, no te dan corona. Yo siento el poder aquí. Dile a tu vecino: si el fuego no te conoce, la presencia de Dios tampoco. Dime, el fuego que hay en tu vida. Dime las veces que te ha quemado y sé qué tipo de corazón quiere. Público que quiere predicar. Escucha bien. Salmo dice: Jehová, ¿quién irá? Entendí que los hombres no pueden llevarte al tabernáculo. Entendí que el hombre no puede llevarte a la presencia de Dios. El único que te puede entrar a su presencia es Jehová. El salmista dice: Jehová, ¿quién irá? Ay, papá. Tú puedes tener los amigos que tú tengas. Tú puedes tener los cómplices que tú tengas. Pero ellos no te van a poder llevar a la presencia, papá. Dije, escucha bien lo que te estoy diciendo, varón. Ellos no te van a llevar a la presencia de Dios. ¿Y cuál es el primero de estar en la presencia de Dios? ¿Sabes qué pasa cuando tú estás en la presencia? En la presencia de Dios, tú dices: caerán 1000 a mi diestra, 10,000 a mi siniestra, pero a mí, en la presencia de Dios, tú dices: Jehová es mi luz y mi fortaleza. ¿De quién he de temer? Cuando tú estás en la presencia de Dios, el miedo no existe en ti. Cuando tú estás en la presencia de Dios, mira, a ti te hacen la guerra. Y eso, hermano, como hacer un chiste. Usted ve gente procesada, gente de corazones procesados, que usted no va riéndose. Pero si usted conociera la prueba que están viviendo. Pero tú sabes por qué ellos se ríen. Porque ellos saben que después de esa prueba viene una bendición. Cuando Jehová le dijo a Moisés: quítate la sandalia, a ver si es verdad, otro se hubiese ido. Jehová, ¿cuáles son los que van para el tabernáculo? Dice aquí: ¿y quién estará en tu monte santo? Dígale a él: en el monte de Dios es santo. Y no se equivocó Jehová cuando le dijo a Moisés: quítate el sandalio de tu pie, quítate los calzados de tu pie, porque el lugar donde tú estás es santo. Dile a alguien: la presencia de Dios es santa. Y yo quiero que usted le ponga cuidado. Hoy en día se está vendiendo algo donde todo el mundo esté en la presencia de Dios, donde están vendiendo un evangelio laico, un evangelio sin compromiso, un evangelio sin presencia, un evangelio sin proceso, un evangelio sin dificultad. Mentira. ¿Usted qué? Antes de tú ver la gloria de Dios, te tienen que procesar. Y a veces ve la gente: ay, pastor, ¿y por qué tú te descargas? ¿Qué lo batalla? Mira, yo te voy a ayudar a orar.
Y tú te vas a volver a reconciliar. Y cuando tú ves la batalla y tú ves el fuego, aguanta. Que a ti tal vez no te dieron muchas cosas, pero te dieron resistencia. Aguanta, porque si a ti no te lo dijeron, el evangelio se trata de eso. Pastor, de que a prueba de fuego, Dios tiene que probarte a todo terreno. Porque Dios no puede bendecirte sin antes probarte, porque después te corrompe. Después vende la palabra. Después no te importa pecar en la presencia de Dios. No valora la presencia de Dios. ¿Alguien está aquí? Entonces por eso que Dios te procesa, para que luego cuando Dios te use, Dios te lleve alto, tu corazón no se llene de orgullo, tu corazón no se llene de arrogancia. Usted sabe la gente que tiene la arrogancia dentro. Pero cuando tú tienes proceso, cuando tú eres pasado por el fuego, Dios quema todo eso. Y tú eres humilde. Ahora, una cosa es ser humilde, pero hay algo que tú tienes que entender. Pablo dijo que nadie tenga menor concepto de ti que el que tú tienes que tener. Cuando tú te das presencia, escucha bien, Dios te mata como el fuego, te quema. Pero Dios también te da identidad. Tú no puedes permitir que todo el mundo quiera jugar contigo. Tú no puedes permitir que todo el mundo te mueva. Ya tú tienes identidad. No, yo sé que yo soy un hijo de Dios. Yo le sigo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me sigue? Amén. Seguimos. Amén. Seguimos. Sí. Seguimos. No, porque si no quieres más yo me voy. Seguimos. Yo tengo que predicar ahorita y si no, lo voy a soltar todo aquí, para allá no le llevo nada. Escuchen esto. ¿Quién estará en tu monte santo? El monte representa la gloria de Dios. Después que Moisés ve la salsa y se quita el calzado, ahora Jehová le dice: mete la mano en tu corazón, póngase la mano en tu corazón. Yo me imagino que Moisés, cuando Jehová le dijo eso, debió decirle: Jehová, que tú ves ahí. El tiempo que tú le digas a Dios: Jehová, que tú ves dentro. A veces pensamos que estamos bien, oramos y oramos, pensamos, pero Jehová, que tú ves dentro de mí, revélame. Mire, a veces que estamos orando para que tú lo reveles del otro. Jehová, revélame de fulano porque está como raro. Pero no te dice: Jehová, revélame qué es lo que hay aquí. Es aquí que yo quiero que tú me reveles. Olvídate de Pepe y de Juana, sálvalo, pero revélame que yo tengo aquí adentro. Está dentro limpio aquí. Yo estoy sintiendo una unción, cuando Jehová te revela lo que hay dentro. Entonces Moisés dijo, Jehová le dijo a Moisés: saca la mano. Moisés no sabía cómo iba a sacar la mano, dice que la sacó con lepra. Hay veces que hay cosas dentro que entonces, hermano, tú no te das cuenta que va a lepra. Y hay bendiciones que vienen para ti. Este muchacho, Jehová sacó a este muchacho. Mira, escúchame. Y Jehová te está deteniendo. Y tú dices: Jehová, pero tú me diste una palabra. Jehová, pero fuiste tú que me llamaste. Jehová, pero, y tú estás peleando con Dios. Jehová, estate quieto, muchacho, de que tengo que quemar cositas ahí adentro. Espérate que todavía. Aguántate. Tú pasaste el Jordán. Gloria a Dios. Tú pasaste, escúchame, tú pasaste el Mar Rojo. Pero ahora hay que cruzar el Jordán para que tú entres a la tierra prometida. La tierra prometida representa la bendición. Ahí dice que cuando tú pasas el Mar Rojo, tú dices: mira, que yo no acepto más pruebas. Jehová no acepta más proceso. Nunca le diga a Dios eso, porque tú miras afuera, Jehová mira adentro. Por eso Jehová le dijo a Samuel: mira, Samuel. No es ese. Y Samuel pasó y buscó el otro. Dijo: ay, mira este es azul. Ay, papá, este es Jehová. Ese se muere con ese. No mire su apariencia, yo miro el corazón. Jehová, entonces dime: ¿es o no es? No es. Cuando ya lo llamaron todo, nada más faltaba uno. Diga conmigo: faltaba uno. Ay, Padre, procura hacer eso que falta, no a la iglesia. Procura hacer de eso que a los ojos de Dios lo tiene en secreto por ahí, calladito. Dile:
Dios, manténme calladito. Manténme en secreto, hay que nadie me conozca, que nadie sepa, pero manténme en tu secreto. Porque, escucha bien, yo siempre digo, cuando Dios te tiene en su secreto, Dios te tiene protegido. Mira, hay veces que uno no quiere que gloria, que Dios, que para acá, que ministerio, pero a veces es mejor tú tengas el secreto. Porque cuando tú tengas el secreto, Dios te cubre, Dios te guarda. Oye, escucha bien, yo me mentero, Dios te bendice y te suple. En el secreto hay que hallar. El problema es cuando Dios dice, espérate, mándenlo a llamar. Todo estaba bien con David antes que lo mandan a llamar. Dile a alguien el llamado trae un fuego que te va a quemar. Entonces dice la palabra de Dios que cuando llaman a David, Dios le dice, ese úngemelo. Ay, papá. Ay, papá. Se levantó una persecución contra David. Cuando se levanta la persecución contra David, usted ve Saúl queriendo matar a David. Yo me imagino a David, Jehová, pero hablando aquí entre nosotros. Yo estaba bien en mi monte. Ponga atención, Dios no llama a la gente de monte. Dios llama a Moisés porque Moisés está con una montaña. Dios no llama a gente que esté en la llanura. La llanura es para gallinas, los montes es para que tengan gloria. Dile, si tú quieres gloria, lévate. Abajo de la llanura está el pecado, está los límites. Abajo de la llanura está la contaminación. Mire, usted tiene que andar cubierto porque cualquier cosa lo puede contaminar. En la llanura, pero cuando usted está en la montaña, sus ojos son purificados, tus oídos son purificados. Porque mira, hay uno oyendo crítica, oyendo de basura, oyendo a gente, el sentimiento, hablando cosas raras, y tú estás escuchando a Dios en la montaña. Tú entras en frecuencia y coges señal del cielo y tienes la revelación. Entonces, cuando tú estás ahí, que Dios te llama, ¿me entiendes bien? Entonces dice la palabra que David está bajo persecución. Pero yo le voy a decir algo, David está en persecución, en prueba. Saúl lo quiere matar, pero mientras él está viendo la prueba, Dios lo está preparando. ¿Te digo cómo termina la historia de David? Ungido, con un corazón conforme al mío. Es bueno decirle, Señor, hazme como a David, que tenía un corazón conforme a ti. Pero no me permita la persecución de muerte. Ay, no me permita vivir en un desierto por tantos años. No me permita la calamidad. No me permita la crítica. No me permita que me deje. No me permita verme en esa soledad. No me permita verme sin ayuda. Pregúntale a David cómo él se hizo estando en el desierto solo. Pregúntale a David, ¿y cómo tú te le ingeniaste para tú poder durar todo ese tiempo en persecución? Donde a veces la comida de David se la tenía que pasar escondida a Jonatán, porque él no podía entrar a ninguna casa, porque ya todo el mundo lo tenía en vigilancia. Si David entra aquí, avísalo. Pero como Jonatán era amigo de David y amaba a David y tenía un corazón diferente del papá, entonces mira, cada vez que tú tienes un corazón diferente, tus acciones serán diferentes. Por eso yo te quiero dar un consejo. Nunca permita que las acciones de otros dañen la tuya. Amén, gloria a Dios. Tú puedes ayudar a alguien con acciones malas. Tú puedes ayudar a alguien que tenga, gloria a Dios, una vida que no agrade a Dios. A alguien que te falta, tú lo puedes ayudar sin tú tener que hacer lo mismo. Tú puedes ayudar a cambiar un crítico sin tú tener que ser un crítico. Pastor, ¿y cómo lo hago? Cuando él te hable de crítica, hable de gloria. Cuando él te hable de cine, hable de Dios. Cuando él te hable de muerte, hable de vida. Cuando él te hable de proceso, hable de gloria. Hable de que viene una gloria y que la iglesia se va a llenar y que cosas van a acontecer. No te mira, cuando él te hable de que tiene prueba y de que hacer, dile, Jehová te bendecirá, Jehová suplirá. Vamos a hacer bien. Corazones a prueba de fuego. Dije, corazones a prueba de fuego. Estamos en el último tiempo. Oiga lo que le voy a decir, préstame atención. Dios está preparando su remanente. Por eso, a partir de esta temporada, yo me he comprometido con Dios. Y le dije, de aquí de estas iglesias, no va a salir gente que no haya sido procesada. No.
Dios quiere gente para el cielo. Que cuando salga un evangelista, que cuando salga un misionero, digan por allá, hey, ese pasó su desierto. Que cuando llegue a un país por ahí, el diablo lo quiera comprar, le diga, mira, ni plata ni oro va a comprar lo que tú has tenido que pasar a base de proceso. Poco siento el Padre. Dile a alguien, no venda tu primogenitura por un plato de lentejas. Si Dios no te prueba ahora, después tú vas a vender ministerio, vas a vender integridad, vas a vender. Dile a alguien, no venda lo que Jehová te dio. Guárdate. Ser íntegro. Que Dios bendice a los íntegros. El proceso un día acabará. Tu bendición va a llegar. ¿Sabe por qué? Porque le fuiste fiel. Pasaste tu proceso con 100. Ahora te toca ver la bendición. Dile a alguien, no te toques en este tiempo. Deja que hagan, deja que digan, mira, que te aplaten con lo que sea. Que digan que uno sirve. Que te mira. A David, de David dijeron de todo. Pero me gustó algo. ¿Alguien está aquí? ¿Tú sabías que me gustó? Hermana Vázquez, de David dijeron de todo. La gente dijeron de todo. Pero salió el dulce cantor de Israel por ahí y dijo, ese muchachito, ese David, tiene un corazón conforme al mío. Caso cerrado. Se acabó la crítica. Se acabó el testimonio de la gente. Se acabó. Lo que la gente, todos se callaron. Habló el dulce cantor de Israel, el santo, el trono. Mira, gloria a Dios, aleluya. Cuando la gente habla de ti, te voy a dar un secreto. ¿Usted quiere que le diga algo? Le doy un secreto. Cuando la gente habla de usted, solamente haga que Dios hable por usted. No trate de callar a la gente. No trate de callar a los que te critican, ni los perseguidores, la gente persiga. No le digas a Jehová, sácame de este desierto de una prueba. Deja a Jehová que trabaje. Dile nada más, Jehová, nada más acuérdate de mí. Jehová, acuérdate que yo soy el David perseguido. Yo soy el que pasa. Yo soy el cabeza. No te conocí en el monte, no fuera. ¿Qué te pasa? Jehová, grítale a Dios. Llórale a Dios. Ay, Dios mío, yo siento la presencia de Dios. Dios me cuenta gloria. Ni más. Ay, 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 ay. Jehová calla boca de leones. Dije, Jehová calla boca de leones. Cuando Dios dice que va a pelear por ti, te traigo noticias. Mami, acá a esa muchacha que le cayó la gloria. Te traigo noticias. Déjala ahí, déjala que. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. El enemigo va a decir, mira, te voy a hacer la guerra. Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. ¿Sabe por qué? Yo siento la gloria de Dios sobre esta mujer. Déjalo tranquilo que tenga la guerra. Porque por un camino vendrán tus enemigos, mas por 7 caminos pasa. Mira eso, mira eso, mira eso. Agárrate que te queda, agárrate que te queda. Mira qué gloria, mira qué gloria. Anda, Dios mío, es que Dios te escuchó. Dije, Dios te escuchó. Ay, Dios mío. Dije que Dios te escuchó. Cuando Dios habla por ti, hasta el diablo se calla. A Job, Satanás estaba diciendo de todo Job, hasta que Jehová le dijo, y mi siervo Job, ¿qué te parece mi siervo Job? No, que tú lo tienes bien. Ay, papá, wow. Ya esto va a ser otro mensaje ya, pero mire, Jehová le dijo, quítale todo para que tú veas, porque ya Dios sabía que lo que tenía en Job era puro. Si Dios te está permitiendo la prueba, porque Dios sabe que tú eres puro. Si Dios te está permitiendo vivir la escasez, oye, que Dios te tiene abundancia. Interprete el reino. Si Dios te está permitiendo que el diablo te quiera matar, es porque el diablo sabe que Dios lo va a hacer contigo. Diga, Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer contigo. Dios le bendiga. Dios le guarde. Aleluya. Nos vemos la próxima. Bendiciones, que el Eterno nos cubra. Amén.